Esta semana el presidente Boric anunció el nuevo tren Santiago-Valparaíso que busca conectar las dos regiones mediante esta vía en un tiempo de 1 hora y 30 minutos estimado, todo en este marco de Plan Trenes para Chile. Eso lo vamos a conversar, lo vamos a debatir porque autoridades y expertos han esbozado algunas críticas respecto al trazado, la competitividad que va a tener. Lo vamos a hablar con el ministro Juan Carlos García, que está con nosotros acá. Ministro, ¿cómo le va? Un gusto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz de conversar de un proyecto tan bonito y tan anhelado hace tanto tiempo como es el tren entre Valparaíso y Santiago. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta crítica? ¿Lo puede aterrizar la gente que a lo mejor no ve noticias durante la semana? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay voces contradictorias de lo que uno podría pensar que es algo satisfactorio? Tener un tren que nos permita mayor desplazamiento y todas las garantías que tiene. A ver. Bueno, el tren entre Valparaíso y Santiago se viene conversando hace décadas. Ya por lo menos hace 30 años que los diferentes gobiernos los han prometido, con diferentes proyectos. Al haber una solución concreta, sin duda empieza un debate porque es un proyecto grande. La primera etapa de este tren es más grande que el puente Chacao, por ejemplo. Entonces, claro, existen expectativas respecto al tren y se ha dicho, bueno, 1 hora y media no es lo que aspirábamos a 45 minutos. Bueno, yo les digo, llevamos 30 años aspirando a que un proyecto se concrete y por algo no sucedió. La gracia de este proyecto es que está haciendo realidad por primera vez. O sea, por primera vez un proyecto decimos, es viable técnicamente, es viable financieramente y va a ser una realidad el año 2030. ¿Y es viable bajo esos puntos que me pusiste, económicamente? ¿Es viable? Mira, te voy a poner una dimensión, ¿no es cierto? Había 2 iniciativas más de este tren que decían que podían tener un recorrido entre Valparaíso y Santiago de 45 minutos. Ellos decían que valía como 2.500 millones de dólares. No importa las cifras, pero quiero decirle que, según nuestros cálculos, esto podría ser 4.500 millones de dólares. Este proyecto vale un tercio de eso, vale 1.300 millones de dólares en una primera etapa de 1 hora y media, aumentando la cantidad de usuarios porque permite conectar a gente de Yayay, de Batuco, de Calera, que son lugares que tienen pésima conectividad, por lo tanto hay más usuarios para el tren y tiene contemplada ya dentro del mismo proyecto una segunda etapa que va a demorar 1 hora y media que involucra 2 trenes grandes. ¿Y directamente a dónde va a llegar este tren? La primera etapa parte en Quinta Normal, en la región metropolitana, y llega al Salto, en Viña del Mar, en la región de Valparaíso. Y la segunda etapa llega hasta Valparaíso, pero además con un túnel enorme entre Yayay y Limache, un túnel de 16 kilómetros aproximadamente, que va a cortar el plazo a 45 minutos. Ok, tengo a Iván Poduje también con nosotros, Javi. ¿Está en línea ya? Iván, arquitecto. Hola, Iván, ¿cómo le va? Un gusto. Buen día. Hola, Rodrigo. Mucho gusto. Bueno, igualmente, muchas gracias. Estoy con el ministro García acá hablando de este proyecto, el tren Valparaíso-Santiago. ¿Qué visión tienes? ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que respecto a lo que dice el ministro, 2 o 3 aprehensiones. Primero, el costo está subestimado. Nosotros hemos revisado proyectos que tiene EFE, la empresa ferrocarril del Estado, en 2 tramos de este tren, desde Limache a Casablanca y desde Quinta Normal a Batuco, y el costo por kilómetro que nos da a nosotros con esos 2 proyectos que ya tienen toda la ingeniería son 20 millones de dólares. Y el costo por kilómetro que está anunciando el gobierno son 7 millones de dólares. Entonces yo lo primero que le preguntaría al ministro es cómo es posible que en 2 proyectos concretos de trenes que ocupan el mismo trazado, el costo sea 20 millones de dólares y en este proyecto baje a 7, ¿ya? Porque eso es lo que cuesta, ¿cierto? 173 kilómetros dividido en 1.320 millones de dólares. Lo segundo, y el ministro es de la región de Valparaíso, así que sabe perfectamente que no hay espacio entre Limache y El Salto para meter un trazado paralelo. Entonces la pregunta es cómo van a meter un trazado paralelo al Merval actual, ¿cierto? Entre Villa Alemana y Quilpué, y luego, ¿cierto?, en el Puente de las Cucharas, que es muy complicado para cruzar la ruta 60 para llegar al Salto. Entonces, yo creo que hay muchas dudas respecto al proyecto. Vamos tratando de dilucidar de a una para que no podamos meter tanto material sobre la mesa. La primera, el costo, ministro. Sí, entiendo lo que plantea Iván, pero el trabajo que hicimos, que fue un trabajo de EFE, pero también con el equipo de concesiones del MOP, también calcula que las obras de los trenes que se están haciendo hacia Limache y hacia Batuco, desde sus estaciones, la extensión de esos metros, nos permite también optimizar costos en ese sentido. O sea, no se duplica
el valor completo. Y mucha de la infraestructura, que parte de lo que estamos haciendo, es optimizar tanto para los trenes locales como para este tren interregional. Por lo tanto, es una solución que nos permite mejorar significativamente la calidad del servicio sin duplicar recursos, y eso creo que es una de las ventajas que tiene este proyecto. Y respecto a la segunda consulta, Iván, y como lo ves en el mismo proyecto, y tú sabes que ambos conocemos bien esa región, tiene contemplada una ruta distinta entre Limache y El Salto. Ahí sí hay una expropiación porque vamos a hacerlo por fuera de Quilpué y Villa Alemana, porque no da dentro de la misma vía. Ese sector sí sería una vía distinta y nueva a la que existe en el resto del trayecto, que sí es la misma vía de ferrocarriles del Estado. Quiero decir con esto que al final este trabajo que hemos estado haciendo en conjunto con Ministerio de Obras Públicas, con EFE, es optimizar las capacidades de EFE y del MOP para hacer viable un proyecto que muchas veces se nos dijo que no era viable. Y esta primera etapa, y remarco, esta primera etapa, porque es un proyecto de largo aliento, que tiene una mirada de Estado de varias etapas, nos permite hacer viable un proyecto que de lo contrario estaríamos gastando 5.000 millones de dólares, una bolsa de plata, con un servicio equivalente. Creo que ser responsable técnica y financieramente también es parte de las características de lo que estamos proponiendo hoy. ¿Lo ves viable, Iván? Y si te satisface también, o si tienes algún punto de vista distinto con el ministro, que estamos abiertos para conversar. Sí, lo que pasa es que parece que el ministro no aclaró bien el punto. Lo que yo entiendo, ministro, entonces, es que los 1.320 millones de dólares ya incluyen los 1.000 millones de dólares que cuestan los tramos entre, ¿cierto?, Limache y Calera, y entre Batuco, o sea, entre Quintana Normal y Batuco, que son aproximadamente 50 kilómetros trazados. ¿Están incluidos los 1.320 millones de dólares, esos 1.000 millones de dólares? Te lo planteo desde este siguiente punto de vista, Iván. Parte importante de la inversión que se está haciendo en los dos trazados que tú indicas sirven también para este trazado en cuanto a electrificación y la misma faja. No va a ser la misma vía, pero sí la misma faja, y parte de las instalaciones de estaciones y otros ya están absorbidas por los otros proyectos. De esa manera estamos optimizando los recursos. Es que no cuadra porque, mira, si fuera así, tú tendrías 50 kilómetros de los 130 construidos a 1.000 millones de dólares, que es lo que cuestan los dos proyectos de EFE, ¿ya? Pero te quedan 80 kilómetros, que es entre, ¿cierto?, el sector de Batuco y el sector de Calera. Y lo que está diciendo que esos 80 kilómetros los vas a construir con 320 millones de dólares, más los 10 kilómetros que van con trazado paralelo entre, digamos, el sector del Merval, Quilpué y Alemana. Entonces, solamente ese tramo entre Quilpué y Alemana vale 300 millones de dólares. Entonces, los números no cuadran, ministro. Yo creo que hay un problema de estimación de números. Y además, respecto a la expropiación que ustedes proponen hacer para conectar, ¿cierto?, Limache con El Salto, la verdad es que no sabría por dónde hay que hacerla, porque está todo urbanizado, está lleno de casas. Entonces tendrían que irse muy lejos por el norte o por el sur hacia el sector de Los Pinos, ¿cierto?, abajo de Quilpué. Y ¿cómo llegan después al Salto? Habría que construir puentes nuevos, túneles nuevos. Yo revisé el trazado, ministro. No hay ninguna precisión, no hay ningún detalle, pero ni siquiera yo le estoy diciendo un plano general. No, es un plumonazo, como decimos nosotros los arquitectos, el ministro sabe, sin precisión, sin detalles, sin cortes, sin elevaciones. Entonces, ¿cómo llegan a este costo? Que, le insisto, con proyectos concretos que tiene la misma empresa ferroviaria del Estado, estamos llegando a que un kilómetro de tren de este tipo vale 20 millones de dólares y lo que ustedes están proponiendo vale 7. Y eso claramente está subestimado. Y lo otro que quería comentar para terminar esta parte es que es evidente el enojo de los alcaldes. Yo creo que en un proyecto de naturaleza, y el ministro sabe porque es un defensor de la descentralización, un firme defensor de la descentralización, y yo lo he felicitado por eso, es bien curioso que no se le consulte a la alcaldesa a quien puede, que no se le consulte, ¿cierto?, a los alcaldes del trazado y que se les informe por la prensa de este proyecto. Yo creo que eso también refleja mucha improvisación y mucha falta de participación. ¿No se le consultó a los alcaldes? ¿No? Primero quiero plantearte, Iván, y yo hemos visto este tipo de proyectos antes, hemos analizado los proyectos anteriores. Tuvimos un trabajo de 6 meses, desde que esto lo mandató el presidente el mes de junio en adelante. Y un trabajo preliminar también hecho desde el mes de marzo en adelante. Esto no hay improvisación, y eso lo quiero dejar muy claro. Lo que hay fue un análisis de las dos alternativas privadas que habían, que estaban completamente subestimadas. 2.500 millones de dólares, un proyecto que era pura expropiación nueva, túneles, completamente subestimada.
Son nuestros cálculos, eso llegó a 4.500 millones de dólares. Y una estimación que estamos haciendo de un trabajo, sumando la inversión que calculamos como Ministerio de Obras Públicas, más la de EFE, no un cálculo rápido, sino también yendo en terreno, recorrimos la faja completa en el tren y también en recorrido en los sectores entre Limache y El Salto. Lo vemos completamente factible, pero con un punto más, Iván. Obviamente ahora en estos 2 años vienen los estudios que vamos a preparar para hacer la licitación del año 2025. Estos 2 años es justamente dentro de estos grandes proyectos que tienen los países, que van superando las administraciones, tienen diferentes etapas de profundización. Y eso es lo que vamos a hacer en esta etapa. Pero quiero remarcar algo también. No solamente el trazado que ustedes ven en la pantalla, sino también inmediatamente incorporando la segunda etapa, que es el túnel entre el sector de Tiltil y Limache y el tramo entre El Salto y Viña del Mar. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Tenemos que ser responsables en las inversiones. Los otros proyectos que se planteaban en la ciudad podrían haberse transformado en el Transantiago de los trenes. Una inversión enorme que habríamos tenido que tapar con subsidios durante 40 años. No queremos partir de esa fase, queremos partir de un proyecto que realmente podamos tener una primera etapa andando el año 2030 y una segunda etapa en función de los pasajeros, en función de la operación del tren, que podamos, esperamos yo, lo más rápido posible, ya hacer el trazado corto de 45 minutos. ¿Y lo de los alcaldes? Ministro. Sí, Iván, deja que responda lo que también hablaste respecto a los alcaldes, la escasez de consultas. ¿Fue tan así? Este proyecto es un proyecto presidencial. Un proyecto que, por supuesto, genera interés de diferentes alcaldes. Entendemos muy bien, por ejemplo, que el alcalde de Casablanca y Curacaví estén defraudados porque el tren no pasa por ese lugar. O en este momento el alcalde de Valparaíso, que en esta primera etapa el tren no llega a Valparaíso. Cuando hablamos de proyectos de infraestructura que son nacionales, son decisiones presidenciales. Así ha sido en la historia y así ha sido en este caso. Pero con una diferencia importante. Este es un proyecto que, a diferencia de los otros, que solamente pensaba en el punto de inicio y en el punto de término, este es un proyecto que va a poder permitir, así bien, un trayecto más rápido entre inicio y término, también una alternativa local que nos permita fortalecer la conectividad de localidades como La Calera, Yillay, Limache, con las capitales regionales. Y eso, sin duda, aumenta la cantidad de pasajeros y, sobre todo, aumenta los beneficios sociales. Iván, te interrumpí, por favor, adelante, ahora sí. No, es que el ministro me ha preguntado cómo lograron bajar el costo por kilómetro de 20 millones de dólares a 7 millones de dólares. 20 lo que cuestan los proyectos que tiene EFE en exactamente el mismo trazado desde Valparaíso, o sea, hasta Calera y en Santiago hasta Batú. 20 millones de dólares, ¿cómo lo bajan a 7? Eso es lo que no logro entender todavía. Ministro. Sí, está bien tu pregunta, Iván. Cuando lo hacemos como promedio, se puede entender muy drástico lo que tú planteas. Pero parte importante de la infraestructura que está considerando este tren, sistemas de electrificación, estaciones y otros, están absorbidos y no duplicados con los proyectos que tú mencionas. Por eso, la inversión... ¿Están incluidos entonces? ¿Perdón? ¿Están incluidos, dice? Están incluidos, o sea, por lo tanto, al final hay inversión que sirve para los trenes locales y también para el tren interregional. Y eso es una de las gracias que tiene el proyecto, no duplicar inversión. Ahora, por supuesto, estos detalles de cada uno de los tramos del trazado, el valor por kilómetro, es algo que estamos viendo en parte de los estudios que ya tenemos como ministerio considerado su financiamiento para estos 2 años. Porque eso, si me permite, Iván, por favor. Acá hay algo que es bien importante. Este es un proyecto que se viene anunciando en el último tiempo, hace al menos 30 años. Cada uno de los trazados finalmente no se concretó. La gracia de este trazado que estamos viendo es que primero es viable, segundo tiene calendarios concretos, tercero, vamos a hacer la licitación durante esta administración. Y en algún momento decías tú, Iván, le estamos dejando la pelota al gobierno siguiente. Todos sabemos que este tipo de proyectos de gran envergadura pasa de una administración a otra. Esa fue la virtud de los hospitales de la presidenta Bachelet, por ejemplo, que estamos incluso algunos recibiendo en este gobierno. Son iniciativas de largo aliento que no son de un gobierno. Como lo dijo el presidente, son proyectos de Estado y no vamos a dejarle un cacho a los otros gobiernos. Le vamos a dejar un proyecto viable que además permite tener una infraestructura adicional con estos túneles, para cortar los 45 minutos cuando realmente podamos tomar esta decisión luego de tener esta primera etapa operativa.
¿Quedó claro, Iván? Yo creo que es muy delicado que el ministro diga que todos los otros proyectos estaban mal hechos. Se trabajaron con ingenieros de primer nivel. Se demoraron un año y medio en llegar al costo. El ministro nos informa que en solo 6 meses, sin hacer estudio de topografía, sin calcular el costo de los puentes, de los túneles, sin calcular los costos de las expropiaciones, han llegado a un costo, ¿cierto?, de 1.320 millones, que claramente está subestimado, ¿no? Pero además, el ministro sabe, porque es ministro de Obras Públicas, que los estudios de la proposición que se hacen para formular proyectos para tener un costo se demoran mínimo 18 meses. Entonces, sería interesante saber cómo en 6 meses, en un tercio, llegaron a un proyecto que tiene tramos sumamente complicados, que es entre Limache y El Salto, por las razones que ya conversamos. Pero yo creo que no es bueno, ministro, que usted descalifique a todos los equipos que trabajaron en los proyectos anteriores diciendo que los proyectos estaban subestimados. Ese fue el argumento que usó el ministro Muñoz, que es un muy mal argumento, considerando que el Transantiago que diseñó el ministro Muñoz nos ha costado 15.000 millones de dólares justamente porque fue mal diseñado y porque se diseñó a la rápida. Entonces, a veces es mejor tomar más tiempo en hacer estos trazados, no anunciarlos justo cuando el gobierno tiene un mal momento con los indultos y trabajar bien el trazado para que podamos tener una certeza sobre los costos, porque está lleno de dudas. Y por último, ministro, usted es un gran defensor de la descentralización y yo lo vi criticar a usted, a los presidentes que decidían desde la moneda proyectos regionales. Entonces, no me parece ahora coherente que, ahora que es ministro, cambie de opinión y valide que los presidentes anuncien proyectos regionales sin preguntarle a los alcaldes. A ver, no, yo tengo una discrepancia contigo bien importante, Iván. Yo no he descalificado ningún proyecto. Yo me he reunido con las dos empresas. No, Iván, perdón. La mitad. No me interrumpas ahora porque creo que me toca a mí plantear ese punto. Yo me he reunido con las dos empresas, con ellos. Y con ellos estamos de acuerdo que los proyectos valen mucho más recursos de los 2.500 que establecieron. Lo hemos conversado con ellos. No es una mirada al vuelo. Yo tengo un gran respeto con las empresas con las que trabajamos. Valoro muchísimo la asociación público-privada. Y en conversación con ellos hemos visto que ya esos valores estaban obsoletos. Entonces, cuando digo que se miden esos proyectos por un valor, ya ese valor las mismas empresas saben que no es así. Lo importante también, que esas iniciativas, pensando que deberían ser contratos, por ejemplo, a 40 años, tenían cláusulas que, si no eran cubiertos dentro de los propios costos del proyecto, tenían que ser cubiertos por el Estado. Y la verdad, con un nivel de incertidumbre que podrían haber sido subsidios que habríamos estado amarrados 40 años. La ventaja que tiene este proyecto, Iván, y que no descalifica las otras, sino lo que hace es dar una mirada distinta a una problemática que es la conectividad entre la región de Valparaíso y de Santiago, es que permite dos cosas. La primera, tener un primer trazado que aumenta la cantidad de pasajeros al contar con paradas intermedias, opcionales, porque también vamos a tener tren directo entre Santiago y Valparaíso. Pero además una posibilidad de crecer, de ir evolucionando en el tiempo y no apostar hoy día al todo o nada, que eran las otras alternativas. De esa manera, voy a hacer un símil que si bien no es exactamente igual, nos permite entenderlo mejor. No se hizo la doble vía de la Ruta 5 entre Santiago y Puerto Montt de una sola vez. No había capacidad de financiarlo todo de manera simultánea. Al hacerlo por etapas, estamos haciendo un financiamiento responsable, un avance técnicamente responsable, y los estudios de esto que hemos estado haciendo en este año completo son análisis preliminares cuyos estudios definitivos están contemplados ahora. Estos análisis preliminares, como sucede en cualquier proyecto que llevamos como Ministerio de Obras Públicas, tenemos la capacidad de identificar los valores de puente, la topografía, y ese estudio preliminar es el que nos permite luego hacer este estudio más largo, que nos va a demorar 2 años para hacer la licitación el año 2025. Concesiones del Ministerio de Obras Públicas tiene experiencia. Podría subir, podría ajustarse dentro de los rangos normales que tiene cualquier proyecto de esta envergadura. No es distinto a otro tipo de proyectos que tenga esta envergadura, que tiene que tener algún tipo de rango, pero sobre una base seria, bien calculada y estimando los costos asociados también que pueden significar este tipo de obras. Ok. ¿Usted está de acuerdo? Sí. Iván, la última, sí, dale. Sí, el último punto. Si el ministro está de acuerdo que estos proyectos complejos, generalmente en los estudios de la proposición o lo equivalente, que son las preingenierías que toma EFE, se demoran 1 año y medio, 2 años antes de llegar a un costo que pueda ser anunciado. La pregunta es por qué en solo 6 meses se anuncia este proyecto con tantas dudas que existen y persisten respecto al trazado.
Sí, a ver, las dudas que he planteado las tienes tú y es legítima. No creo que todos tengamos esas mismas dudas. No solo yo, ministro. ¿No es cierto? Todo tipo de proyectos tiene una estimación preliminar de costos y luego la profundización de ello en estudio. No es distinto en eso. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, los análisis hoy día de los accesos norte y sur a Valdivia. Ayer estuve en Valdivia justamente avanzando esos proyectos que son doble vía, que tienen impactos importantes también del punto de vista ambiental que tenemos que absorber y ser cuidadosos en eso. Parten también por una estimación preliminar que después tienen un rango de variación que puede ser 10, 20%, incluso podemos subir ciertos estándares de ciertas cosas. Pero la base es una base responsable y una base también, quiero aclarar, que es muy distinto. 1.320 millones de dólares para partir un proyecto, pensemos que llega a 1.500 millones de dólares. Eso es muy distinto a 4.000 millones de dólares como una primera etapa. Y creo que en ese sentido... Esa es su estimación. Son todas las estimaciones, Iván, los estudios anteriores que son de los otros dos trazados también son estudios que son preliminares. De hecho, quiero aclarar ahí un punto. Ese estudio preliminar, que es un tema bien importante, para llegar a Valparaíso, esos proyectos no consideraron algo relevante, que por eso hoy día queremos hacer esos estudios con mayor profundidad. ¿Por qué no llegamos a Valparaíso? Porque tenemos que hacer un túnel para allá, pero además porque tenemos que contemplar adecuadamente cómo se va a resolver la carga. Y eso es algo que hay que ver con el puerto, con EFE, con la municipalidad, y que los proyectos anteriores no lo tenían resuelto y tenían una incertidumbre muy grande también en ese sentido. Hacerlo pero por tenían etapas... planos, ministro. No, una cosa es el plano, si todos podemos tener planos, pero yo fui miembro del directorio del Puerto de Valparaíso y sé que ese tipo de cosas no estaban resueltas, ni siquiera había todavía terreno para el puerto. Ministro, disculpe, pero yo conozco el proyecto, sí. Participé en uno en el año 96, conozco 2 proyectos más, se demoraron 1 año y medio en llegar a un costo, pero tenían plano, alzado. Yo he visto y pedí la información, y en este proyecto no hay planos de topografía, no hay planos de pendiente, no hay planos de expropiaciones. Entonces la pregunta es, sin todos esos planos, ¿cómo llegaron a este costo? Es una pregunta absolutamente válida. Salvo que usted me diga que los planos están y podemos acceder a ellos para poder revisarlos. La última respuesta, ¿sí? Sí. Ministro, por favor. Acá sacamos. Ambas iniciativas, cuando fueron incorporadas como iniciativas privadas de interés público, hace no recuerdo cuántos años atrás, tenían un valor estimativo preliminar. No, tenían planos. Pero es bastante preliminar. Nosotros tenemos los planos de EFE de todos estos recorridos. Aquí el recorrido existe, Iván, salvo el tramo entre Limache y El Salto. Y la profundización de esos estudios son los que vamos a hacer en estos 2 años. Pero no cabe la menor duda que utilizar una vía existente respecto a una vía completamente nueva, en esta primera etapa sin túneles respecto a otra que tenía contemplado inevitablemente túneles como única opción, es lo que nos permite decir que esta alternativa no solamente es financieramente más económica en una primera etapa respecto a la otra, porque no puede ser una faja nueva, completamente nueva, con túneles nuevos, va a valer lo mismo que una faja existente, no me calza. No me calza. No, pero si esos costos ya están y valen 20 millones de dólares, ministro, los proyectos de EFE, usando la faja vial, o sea, usando la faja ferroviaria actual, 20 millones y el costo de su proyecto vale 7. Eso lo tienen que precisar, ministro, porque las dudas están, no son solo mías. Vamos a pedir la información por transparencia. Nosotros nos dijeron que no había planos, que no había topografía, que no había pendiente ni corte. Los vamos a pedir para poder revisarlos, pero la verdad es que sorprende cómo bajaron tanto el costo de los proyectos referenciales que existen. Bueno, Iván, te mando un abrazo. Gracias por el diálogo, ministro. Gracias por venir también y quedan obviamente cruzados los temas y las necesidades, las respuestas que son súper válidas también. No, muchas gracias también. Gracias. Y gracias a la discusión con Iván y una invitación. Un abrazo. Muchas gracias. Invitarlo a este proyecto, un proyecto que no solamente nos permite soñar, sino que pasar de iniciativas que veníamos prometiendo hace muchos años, que los ministros y gobiernos anteriores decidieron no asumir porque no eran viables, a un proyecto que finalmente es viable y vamos a tener tren entre Valparaíso y Santiago el año 2030. Gracias, ministro. Gracias por estar.